hermanos, el Señor les bendiga. Esperamos en el Señor que todos estén bien. Feliz domingo de Pascua, domingo de resurrección. Le damos gracias al Señor por estar festejando una vez más, un año más, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les vamos a pedir que abran sus Biblias. Ahí vamos a tener nuestro devocional del domingo de Pascua, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en San Juan 19. Amén. Espero que se prepare con tiempo, que prepare su Biblia con tiempo para que nos vaya siguiendo, hermanos, aquí donde vamos a estar pues narrando cómo Jesucristo fue sepultado y también cómo fue su resurrección. Amén, hermanos. Sabemos que tenemos algunas semanas hablando pues de estas cosas de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos. Amén. Vamos a abrir pues nuestras Biblias ahí en San Juan 19:38. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este domingo de resurrección. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque este día, Señor, tiene mucho significado para la vida de nosotros, los que creemos en ti, Señor. Sabemos que, Señor amado, tu muerte fue en la cruz con mucho sufrimiento, Señor, pero lo hiciste por amor a nosotros, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos gracias, Señor, Padre, porque, Señor, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, por amor de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Este hombre, José de Arimatea, hermanos, miembro del Sanedrín, hermanos, hombre rico y distinguido, esperaba el reino de Dios. Amén, hermanos. Dice la Escritura que esperaba el reino del Señor, porque fue ministrado por nuestro Señor Jesucristo cuando Jesucristo todavía andaba aquí. Dice que pidió el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Dice, entonces vino y se lo llevó. Se llevó el cuerpo de Jesús. Amén. Este hombre, como ya les dije, miembro del Sanedrín, hombre rico, hermanos, y distinguido, esperaba el reino de Dios. Amén. Este hombre fue evangelizado, como nos dice la Escritura, San Marcos 15, el 43. Amén, hermanos. Dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Vemos, hermanos, que este hombre pues se apuraron, hermanos, para poder pedir el cuerpo del Señor, porque realmente esto se dice, hermanos, que sucedió en viernes, y
estaban ellos a las 6 de la tarde, estaban a punto de entrar en el día de reposo, hermanos. Si ellos hubieran entrado al día de reposo sin sepultar el cuerpo de Jesucristo, no lo hubieran podido hacer, hermanos. Entonces, por eso era la prisa de que José de Arimatea se adelantó como le está diciendo, fue directamente a Pilato a pedirle el cuerpo, hermanos. Vemos que el hecho de que él era un hombre rico y distinguido, hermanos, le abría la puerta, hermanos, para ir directamente, sin obstáculos, hermanos, a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato. Y vemos que así sucedió. Entonces dice ahí nuestro versículo 39, hermanos, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Entonces, hermanos, vemos aquí, hermanos, cómo entraron en acción, hermanos, los que tenían poder en ese momento, hermanos. Había una gran multitud de seguidores del Señor Jesucristo, hermanos, pero aquí en este tiempo, hermanos, era el tiempo de aquellos que tenían poder para venir a Pilato para sepultar al Señor, amén. Por eso, hermanos, dice la escritura, amén. Hay una profecía, hermanos, que es allá en Isaías 53, que pues esta profecía, hermanos, se tendría que cumplir. Sabemos que todas las profecías que son bíblicas, hermanos, todas las profecías, exactamente todas, hermanos, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, todas se tendrían que cumplir al pie de la letra. Entonces vemos ahí, hermanos, que dice ahí Isaías 53 del 9 al 12, dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Entonces vemos, hermanos, que según el hombre, Jesucristo se merecía una sepultura, pues, con cualquier gente, con cualquier persona, hermanos. Pero mire, dice aquí la escritura en Isaías que se tenía que cumplir esa escritura, esa profecía. Dice: mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, hermanos. Recuérdense que él estaba cubriendo el pecado del mundo, estaba tomando el lugar de un cordero, hermanos. Dice: el pecado verá, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos, las suyas y las mías, hermanos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que esta profecía de que el Señor iba a ser, pues, sepultado con los ricos, se cumplió aquí, siendo sepultado en una tumba, hermanos, que este rico distinguido José de Arimatea, pues, había comprado para él mismo, hermanos. Pero por la urgencia, por todo, hermanos, por sepultarlo rápido,
Entonces, hermanos, se le dispuso en esta tumba de mucho valor, una tumba cara, hermanos, digna de un rico, de un distinguido. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, en el versículo 39 de San Juan 19, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Vamos a hablar un poquito de quién era Nicodemo, hermanos. Otro rico fariseo, miembro del Sanedrín, un principal de entre los judíos, vino a Jesús de noche para no ser visto y por su tiempo, quizás por su tiempo, porque no tenía tiempo. Entonces vamos ahí a San Juan 3:1, hermanos. Amén. Esperamos que nos vayan siguiendo. San Juan 3:1, que aquí lo tengo ya yo preparado, hermanos, para nosotros. Déjenme que no se me pierda mi página. Dice ahí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Amén. Entonces vemos, hermanos, que todos los milagros y las señales fueron las que convencieron a este rico fariseo, miembro del Sanedrín también, hermanos, hombre también de privilegio, hermanos. Estas cosas fueron las que lo convencieron a él, todas estas que miró. Y entonces este hombre pues estuvo hablando con Jesús. Jesús le explicó del nuevo nacimiento, hermanos. Nicodemo también, hermano, lo defendió también. Allá en Juan 7 y el versículo 50, hermanos. Amén. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado profeta. Obviamente ellos no se dieron cuenta no vino a la mente de ellos que Jesús había nacido en Judea, había nacido en Belén, que era de ahí mismo, y era verdad, pues nunca se había levantado profeta en Galilea, pero Jesús no era de Galilea, Jesús era de Judea, de allí mismo. Amén, hermanos. Entonces este hombre Nicodemo habló por Jesús delante del Sanedrín, amén, y les hizo esta pregunta, amén. Entonces trató de defenderlo. Obviamente él sí le había escuchado, hermanos, amén. Él sí le había escuchado al Señor Jesucristo. Por eso pues él les hablaba estas cosas. Entonces Nicodemo, rico, hermanos, qué tremendo. Y qué tremendo, hermanos, porque como les digo, aquí los ricos tomaron su lugar, hermanos. Aquí los ricos, este hombre, aparte de que también ayudara, hermanos, a José de Arimatea, pues ya eran dos, hermanos, dos ricos miembros de la alta pues sociedad. Entonces, hermanos, ellos dos se encargaron. José le compró una sábana al Señor y lo trajeron para envolverlo. Nicodemo trajo, hermanos, todas las especies aromáticas con las que se envolvió el cuerpo del Señor Jesucristo, con todo como
hermanos, porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, amén. Con toda la alcurnia, hermanos. Entonces dice allí el 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre. Amén, hermanos. Entonces vemos los privilegios que el Hijo de Dios, que no iba a ser sepultado en cualquier tumba, hermanos, ni iba a ser envuelto como cualquiera tampoco, hermanos, amén. Vemos ahí, vamos a brincar un poquito ya a lo que es la resurrección, hermanos. Amén, ahí en el versículo 20 de San Juan, para apresurar un poquito, hermanos, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Aquí vemos, hermanos, otro corazón amoroso, amén. Otro corazón de esta mujer, María Magdalena, que muy temprano, otros evangelios dicen que llevaban pues flores y todo, llevaban a la tumba, hermanos. O esta mujer que también amaba a su Señor y que se preocupaba por su Señor, amén. Vemos que esta mujer se levantó, dice en la escritura, y que muy de mañana, todavía dicen estaba poco oscurito, hermanos, estaba un poco oscuro, y dice que llegó y no le encontró, hermanos. Dice que se fue corriendo a hablarle a Pedro y a Juan. Juan siempre, hermanos, se presenta como el amado, el que amaba al Señor, amén. Dice que salieron a su encuentro, que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, amén. Pues como les estaba diciendo, es Juan. Quería devolverme un poquito, hermanos, pero me perdí. Que salieron, pues Juan, así él se presentaba como el discípulo amado. No nombraba él su nombre muchas de las veces. Nunca nombraba su nombre, hermanos, pero entonces vinieron Juan y Pedro y Juan corriendo a mirar, dice, a la tumba. Dice que llegó primero Pedro, pero llegaron, y ahí en el 7, hermanos, en el 7 dice: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Vemos ahí, hermanos, que hubo la sospecha de que el cuerpo de Jesús había sido robado, pero esto de que el sudario estuviera ahí en la tumba, hermanos, es aparte de las evidencias de que el cuerpo de Jesucristo no fue robado, sino que Jesucristo había resucitado, amén. Dice ahí en el versículo 15, porque María Magdalena, hermanos, pues se quedó ahí en la tumba llorando. Le dijo al que cuidaba pues ahí el cementerio: tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste para ir a buscarlo. Pero este hombre dijo: pues yo no me lo llevé. Entonces dice la escritura que ahí se quedó esta mujer, hermanos, llorando. Y entonces dice que de repente, ahí en el 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Vemos ahí, hermanos, que María pues lo reconoció y lo vio, hermanos. El 17, Jesús le dijo: no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles:
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué tremendo esto, hermanos. Qué tremendo esto que vino María a buscarlo y María lo encontró resucitado, hermanos. Amén. Vemos ahí en el capítulo 19. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo, versículo 19 del capítulo 20, hermanos. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Vemos, hermanos, que también como ya les había dicho, se hizo un rumor de que el cuerpo de Cristo lo habían robado los discípulos, hermanos. Pero vemos que eso estaba muy lejos de suceder, porque estos discípulos, hermanos, estaban a puerta cerrada, amén. Estaban ahí encerrados. Y como les he dicho, las mujeres eran las que siempre casi venían a buscarlos, hermanos, porque los discípulos tenían miedo. Entonces no había una chance, hermanos, de que los discípulos fueran a robarse el cuerpo, porque mucho miedo que tenían, hermanos. Amén. Entonces entra Jesús y les dice, paz a vosotros, el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Dice ahí el 23, a quienes redimieren los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres les son retenidos. Y quiero explicar un poquito esto, hermanos, porque la tradición siempre nos enseñó el catolicismo era quien tenía remisión de pecados, y no es así, hermanos. Aquí Jesucristo les está hablando a los 11 discípulos, y los 11 discípulos, hermanos, les está diciendo, a quien les perdonen pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, hermanos. Entonces, este fue un mandato para todos los discípulos y no solamente para un discípulo. Amén. Dice allí el capítulo 21, el 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Amén. Entonces ahí el 5 dice, y él les dijo, dice el 4, vamos a leer el 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Amén. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces, hermanos. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, este era Juan, hermanos, ¿recuerdan? Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en señal de respeto, pues Juan lo reconoció al Señor, y Pedro estaba encuerado, andaban ahí inmediatamente. Qué tremendo respeto, hermanos. Esto me llama la atención, amén, porque a veces la iglesia de hoy en día, hermanos, no guarda todos esos respetos, pensando o no creyendo que el Señor está con nosotros todos los días, amén. Entonces, hermanos, dice que el 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar, amén.
y luego los invitó a comer. En el 12 les dijo Jesús, venid a comer. Amén. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Fíjense qué tremendo, qué emoción, hermanos. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Enseguida, hermanos, Jesús empieza a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le decía así, cuida de mí, le dijo, apacienta mis corderos. Y después le dijo, pastorea mis ovejas. Y después le dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, cuando Pedro le dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Hay alguna controversia en contra de esto, hermanos, pero la contestación la vemos aquí atrásito, en el versículo 3, hermanos, donde Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Amén. Ellos dijeron, vamos nosotros contigo. Vemos que la situación, hermanos, que Jesús nos encontró pescando cuando los llamó, pero después de eso ellos ya no pescaron. Amén. Entonces, aquí vemos que Pedro se regresó a pescar, hermanos. ¿Por qué Pedro pues se regresó a pescar? Entonces vemos que esta es la lógica de que Jesucristo le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Pedro quería regresarse a pescar, hermanos, y no a pescar almas, a pescar hombres, no a ministrar a la gente como Jesús le había dicho. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya vamos a terminar. Amén. Vamos a terminar, hermanos, donde Jesucristo pues se despide. Escogí narrar, hermanos, de la escritura de Juan porque brinca inmediatamente al libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, hermanos, escrito por Lucas, narra inmediatamente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí en el Hechos 1:4, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. Amén. Y esta es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ellos todos, esto es para testimonio, hermanos, de que Jesucristo se fue al cielo delante de los ojos de todos, hermanos. Dice el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo los apóstoles pues vieron con sus ojos y dieron testimonio de que Jesucristo se fue al cielo, de que vinieron por él al cielo y que se fue al cielo. Y también, hermanos, de que estos ángeles les dijeron que Jesucristo iba a regresar. Amén. Entonces, hermanos, a estos tiempos, como ya nos han oído mucho a los que hablamos de lo que dice la Biblia, hermanos, que Jesucristo viene pronto. Amén. Que Jesucristo está a punto de regresar a estas
fechas, hermanos. Alistemos nuestros corazones, nuestras vidas y preparémonos para recibir la llegada, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te seguimos dando las gracias, te damos la honra, la gloria, alabanza a ti, Señor, Dios de los cielos, que estás allá en las alturas, Señor. Gracias por mandarnos a tu Hijo a ser sacrificado como cordero, santo, sin mancha. Te damos gracias, Señor, porque lo enviaste a redimirnos de nuestro pecado. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te seguimos pidiendo, Señor, por todos aquellos que todavía no conocen de tu palabra y que no han oído de la venida de nuestro Señor. Pedimos, Señor, que sean llamados en estos tiempos y que sean preparados y listos sus corazones para recibir de nuevo a nuestro Mesías llegado, a nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, en el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Y que el Señor me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Gracias.